Saludos cordiales, apreciados amigos y hermanos. Quiero invitarles para que me acompañen en la lección de escuela sabática de esta oportunidad. El título para la lección de hoy es Sumisión a la voluntad de Dios. Vamos a estar estudiando el día de hoy tres grandes aspectos de este tema de la sumisión a la voluntad de Dios y también cómo podemos aceptar las decisiones individuales. Por favor, acompáñenme en oración antes de proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de estudiar tu palabra en esta oportunidad. Condúcenos con la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios y en esta oportunidad estudiemos sumisión a la voluntad de Dios. Esta lección es sumamente importante. En Génesis 12, 1 al 9 nosotros leemos el llamado de Dios a Abraham. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de someternos a la voluntad de Dios aun cuando el camino por seguir no parezca claro? Una de las principales cualidades que encontramos en Abraham, el gran patriarca, el hombre de la fe, el padre de la fe, era su sumisión a la voluntad de Dios. Todas las experiencias de Abraham con Dios se caracterizaron por esta sumisión. Y por eso, hablando de esta sumisión, vamos a hablar de tres grandes aspectos de la sumisión de Abraham a Dios. En primer lugar, su llamado. Abraham recibió un llamado desafiante del cielo. En el libro leemos de Génesis 12:1, leemos: el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Cuando oyó una voz del cielo, su primera reacción podría haber sido ignorarla, pensando que se trataba de una alucinación, o podría haber desafiado el mensaje diciendo algo como: yo no quiero ir. No me gusta estar aquí, no quiero ir a otro lado. Es probable que la descripción de la tierra que te mostraré le haya parecido extraña como destino. Al fin y al cabo, ¿quién va para algún lugar donde no conoce? Pero aceptó el llamado, sometió su voluntad a la voluntad de Dios y dejó la casa de su padre y su país. Y en Génesis 12:4 leemos: y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue. El primer aspecto de su sumisión a la voluntad de Dios radica en su llamado. El segundo, en la elección de la tierra. Surgió una disputa entre los siervos de Lot y los de Abraham, pero Abraham no era de pelear con su propia carne y sangre. Se sometió a la voluntad de Dios, que volvió a bendecirlo. Y en Génesis 13, 14 y 15 leemos: y el Señor dijo a Abraham, después de Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde te encuentras hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Mis amigos y hermanos, no es fácil escoger lo que a la vista humana parece ser algo mejor que lo demás. En primer lugar, de la sumisión del llamado, el llamado a Abraham. En segundo lugar, la elección de la tierra. Antes que su bienestar, prefirió el bienestar de su sobrino Lot. Y en tercer lugar, el siguiente aspecto de la sumisión de Abraham es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Cuando Dios le reveló a Abraham la suerte de estas dos ciudades, Abraham, lleno de amor, trató de salvarlas, dado que no había ni 10 personas justas en ellas. Las ciudades fueron destruidas. Abraham se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el juicio de Dios sobre estas ciudades. El Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión, a su voluntad en todas las circunstancias. Mis hermanos y amigos, lo mismo debe suceder con nosotros hoy. Estamos aceptando la voluntad de Dios. Muchos hoy el Señor no puede usar porque no están dispuestos a ir, no están dispuestos a elegir, no están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Por eso, para hoy día jueves, la lección de escuela sabática nos presenta dos tipos de desafío. En primer lugar, el desafío de enfrentarnos a nuestras propias ciudades, a nuestros propios obstáculos,
para predicar el evangelio en forma apropiada y eficaz. Cada terreno es diferente, mis amigos. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga cuando hacemos una campaña, cuando vamos a evangelizar un hogar, por ejemplo. Necesitamos pedirle a Dios su intervención y someter nuestra vida a la voluntad de Dios, a la sumisión de Dios. El desafío avanzado es que busquemos la manera de ponernos en contacto con alguna persona que esté pasando por una situación difícil, similar a la nuestra, y digámosle a esa persona que estamos orando por ella. Pidámosle a Dios que nos muestre qué podemos hacer para ayudarla. Mis amigos y hermanos, no es fácil aceptar las decisiones individuales. Vimos que Abraham y Lot tuvieron características similares, y Abraham intercedió por Sodoma, pero solo 3 personas sobrevivieron. ¿Fue un fracaso la intercesión de estos hombres justos? La respuesta es no. Ninguna oración que se haga en favor de alguien va a quedar en el olvido. Dios no salvará a nadie contra su propia voluntad. Eso lo tenemos que tener claro. La salvación depende de la elección de cada uno. Sin embargo, la oración intercesora ofrece oportunidades de cambio que de otro modo no serían ofrecidas. Por eso, mis hermanos y amigos, someterse a la voluntad de Dios es necesario. Y subió Abraham por la mañana, dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Cualquiera que analiza esta historia misionera puede pensar que quizás no fue una campaña quizás no muy agradable para Abraham haber hecho. Nosotros podemos pensar que quizás no fue un éxito esta campaña. Dios le pidió que aceptara la voluntad. Cuando Dios le llamó para ir a Canaán y ser bendición al mundo, Abraham obedeció. No ignoró el llamado, ni le puso trabas ni peros. Al tener que separarse de su sobrino, le dejó ir al territorio consciente de que Dios cumpliría su voluntad en cualquier caso. Mientras él tomaba lo peor de la tierra, le dejó a su sobrino lo mejor. Lo que a la vista humana, por supuesto, parecía mejor. Después de su oración intercesora por Sodoma, Abraham salió a la mañana siguiente esperando ver cumplida su petición. Pero ¿qué fue lo que vio? Destrucción, humo como de un horno. Mis amigos y hermanos, no hubo quejas. No, la Biblia no registra que Abraham se quejara porque Dios haya destruido Sodoma y Gomorra. No, nuevamente se sometió a la voluntad divina. Siempre debemos aceptar la voluntad de Dios, aunque difiera de la nuestra. Mis amigos y hermanos, necesitamos atender la voluntad de Dios. Necesitamos en este mundo aceptar la voluntad, someternos a la voluntad de Dios. Dios desea también hacernos canales de bendición, canales de intercesión para otras personas, pero necesitamos atender. Por eso en esta oportunidad, mis amigos y hermanos, aceptemos el desafío de buscar a una persona. Comencemos practicando el método de Cristo. Practiquemos el hacer bien a alguien, el orar por alguien, el aceptar ser mentor de alguien o apoyarle en alguna situación emocional o física o de necesidad que esté pasando. Mientras lo planeamos y mientras buscamos esa persona, quiero invitarle para que oremos y nos ayude a nosotros mismos primero a ser discípulos auténticos del Señor, para luego hacer a otros discípulos. Por favor, acompáñenme en oración para terminar la reflexión de la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos regalas de estudiar tu palabra. Ahora, Señor, más allá de lo estudio o de lo estudiado, permite que podamos en esta hora llevarlo a la práctica de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad en todo caso, en cualquier circunstancia, aun cuando nos acerquemos con alguien con deseo, Señor, de salvarlo. Pero, y aunque no sea así, Señor, tú conoces el fin desde el principio. Por favor,
Danos un corazón dócil, un corazón sencillo para que podamos aceptar tu voluntad cualesquiera que sea en las diferentes circunstancias. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.